En esta ocasión presentaremos algunos ejercicios relacionados con normas de vectores y con los ángulos de vectores. Nuestro primer ejercicio consiste en demostrar el siguiente teorema. Supongamos que tenemos dos vectores en R3 y que θ sea un ángulo entre 0 y pi, el ángulo entre ellos, entre los vectores. Entonces se tiene que el producto por escalar es igual a la norma de A por la norma de B por el coseno de θ. La figura aquí muestra el ángulo entre este par de vectores y el diagrama nos sirve para hacer la demostración. También veremos pues que a partir de aquí, de esta igualdad, podemos deducir que el ángulo θ está dado como el coseno inverso o la función inversa del coseno del cociente producto por escalar de A y B sobre las normas de A y B, donde A y B son distintos de 0. Para esta demostración requerimos algunos preliminares, definir lo que es el producto interno. Supongamos que tenemos dos vectores A y B de componentes A1, A2 y A3 y B1, B2 y B3 respectivamente. El producto interno lo definimos de la manera siguiente. Lo escribiremos como A.B y si ustedes observan, este producto interno está definido como la suma de los productos A1 por B1, A2 por B2, más A3 más B3. A veces también el producto interno se suele denotar de esta manera. La razón es meramente de tipo tipográfico. Este producto interno cumple una serie de propiedades. Por ejemplo, si tenemos tres vectores A, B y C en R3 y alfa y beta números reales, tenemos las siguientes propiedades. El producto escalar de un vector consigo mismo siempre es mayor o igual a 0. Sería 0 si el vector fuera el vector 0. Aquí en esta tercera vemos una cierta linealidad del producto interno. También vemos que el producto interno es conmutativo. Probar estas propiedades pues es relativamente sencillo usando la definición del producto interno. Veamos también, necesitamos otro concepto, la norma de vectores. En este gráfico vemos que siguiendo el teorema de Pitágoras, la longitud del vector A dado por estas coordenadas A1, A2 y A3 es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los componentes. Ustedes observan aquí, en este gráfico se puede establecer la longitud de A, estableciendo primero esta diagonal, donde, como puede apreciar, esta diagonal es un lado de este triángulo que está en el plano XY, donde un cateto es A1, el otro cateto es A2, y por Pitágoras, pues tendríamos que esta sería la hipotenusa de este triángulo sobre el plano XY, y sería la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de A1 más el cuadrado de A2. Y levantamos la perpendicular a partir de aquí de este punto. Esta perpendicular es el lado de longitud A1. Entonces tenemos aquí también un triángulo rectángulo. Podemos ofrecer que este ángulo aquí es de 90 grados. Así que tenemos aquí un triángulo rectángulo donde A sub 3 y esta raíz cuadrada de esta suma es el otro cateto. Por Pitágoras, nuevamente, la hipotenusa, que sería la longitud del vector A, es igual a la raíz cuadrada del cuadrado de esta raíz más el cuadrado de A sub 3. El cuadrado de esta raíz da esta suma aquí,
y A sub 3 al cuadrado, que sería el cuadrado del otro cateto aquí. Con eso tendríamos la longitud del vector A, como ya hemos dicho. Una cosa de notar aquí, es importante siempre tener en cuenta las notaciones. Aquí tenemos la notación de la longitud del vector A, es de esta manera. A veces, también en otros textos, se escribe solamente la barrita como del valor absoluto. Así. Hay que tener cierta precaución cuando se leen textos porque la notación puede variar bastante. Hay que leer esta notación de acuerdo al contexto de los textos que se estén usando. También vemos pues que la norma bueno, la longitud es también llamada la norma del vector A. Y por la definición del producto interno, vemos que el producto interno de el vector A consigo mismo, pues es esta suma de cuadrados de las componentes del vector A. Así que la norma del vector A se puede ver como la raíz cuadrada de este producto interno de A consigo mismo. Vemos también que hay ciertos vectores que tienen norma 1, como ya, o longitud 1, como ya vimos en cierta sección pasada, los vectores unitarios o vectores de la base canónica. Estos vectores de la base canónica son vectores unitarios, lo cual se puede verificar muy fácilmente utilizando la definición de norma. Ahora, podemos ver que cualquier vector diferente de 0 se puede hacer de norma 1, siempre y cuando el vector se multiplique por el inverso de la norma del mismo vector, como se observa aquí, en esta parte. Un vector escrito de esta manera se dice que está normalizado. Bien, estos son los conceptos que vamos a utilizar para hacer la demostración del teorema. Veamos. En nuestra gráfica que teníamos al inicio del ejercicio, podemos ver que aplicando en este triángulo el teorema o la ley de los cosenos en trigonometría, tendríamos esta igualdad, donde este lado es la norma, la longitud de este lado es la norma del vector b menos a. Este vector b menos a tiene su parte final aquí en la parte final del vector b y su punto inicial aquí en el punto final del vector a. Entonces, de acuerdo a la ley de los cosenos, tenemos que la longitud de este lado al cuadrado, que es la norma del vector b menos a al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de la longitud de este lado, que es, es la norma del vector a, más la longitud de este otro lado, que es la norma del vector b, menos 2 veces las longitudes de los dos lados, como se observa aquí, por el coseno del ángulo formado entre ellos. Bien, usando nuestra definición de norma como producto punto, como vimos anteriormente, tenemos entonces lo siguiente. Observemos que el cuadrado de la norma del vector b menos el vector a es, por la definición anterior, el producto punto entre estas diferencias de estos dos ángulos. También vemos que el cuadrado de la norma de a es igual al producto punto de a consigo mismo, y el cuadrado de la norma de b es igual al producto punto entre el vector b consigo mismo. Eso lo podemos reescribir entonces sustituyendo esta parte, sería
este producto escalar, sustituyendo la norma al cuadrado de A como este producto interno de A consigo mismo, y la norma al cuadrado de B, el producto interno consigo mismo, y menos 2 veces las normas por el coseno de teta. Al aplicar aquí propiedades del producto interno, tendremos entonces lo siguiente. Observemos, aquí lo aplicamos. Es una especie de distributividad. Se calcula el producto interno de B con la diferencia de B con A. Luego el producto interno de menos A con la diferencia de B con A. Se efectúan las operaciones de acuerdo a las propiedades del producto interno. B producto interno con B, B producto interno con menos A. Sale aquí el menos por una de las propiedades que vimos anteriormente. Aquí menos el vector A por el vector B, producto interno. Menos por menos da más el producto A por el mismo. Desarrollando aquí y teniendo en cuenta que el producto interno es conmutativo, aquí tenemos, este producto interno es conmutativo, así que estas dos expresiones aquí asociadas son iguales. Por eso decimos que es menos 2 veces el producto interno de A con B. Y estas dos simplemente cambiamos aquí un orden, no más. Ahora, pues bueno, igualamos. Esta expresión, pues desarrollada nos da esta otra expresión. La sustituimos, aquí la tenemos. Y tenemos la otra también. Aquí hacemos, digamos, cancelaciones pertinentes. Podríamos ver que aquí el producto interno de A consigo mismo se cancela aquí, a ambos lados de la igualdad. El producto interno de B consigo mismo se cancela acá. Así que tenemos esta igualdad. Pero también podríamos cancelar el factor menos 2 aquí y menos 2 acá, con lo cual tendríamos la igualdad buscada. Por otra parte, tenemos otro ejercicio, la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Lo vemos como un corolario del teorema anterior y establece que para cualquier par de vectores A y B tenemos la siguiente desigualdad, donde aquí estas barras son valor absoluto. Recuerden ustedes que el producto punto es un número real, es un escalar. Vemos, este es valor absoluto del producto punto de A con B, es menor o igual a las normas de los vectores A y B. Y la igualdad solo se da si A es múltiplo escalar de B o uno de ellos, A o B, es 0. La demostración de este corolario es si A no es múltiplo escalar de B, entonces en esta gráfica que hemos visto, si los vectores no son múltiplos unos de otros, pues vemos aquí que el ángulo entre ellos existe y es un ángulo entre 0 y pi, por lo que definimos, por lo que se estableció en el teorema anterior. Eso implica entonces el valor absoluto del coseno es menor que 1, es decir, que el coseno de ese ángulo oscila entre menos 1 y 1, que es otra forma de expresar esta desigualdad. Entonces, ya establecido esto, pues tenemos, siguiendo la igualdad anterior, punto escalar de A con B es igual a la norma de A, el vector A, por la norma del vector B, por el coseno del ángulo teta. Teníamos esta igualdad. Entonces, si sacamos valor absoluto a ambos lados de la igualdad, tendríamos aquí valor absoluto de esta parte y valor absoluto de esta otra parte. Aplicando propiedades de valor absoluto,
Tenemos que el valor absoluto pasa para cada uno de los factores, pero estas normas son positivas, entonces van a quedar solas. La norma de A por la norma de B. Así que tenemos que esto es menor a la norma de A por la norma de B, el vector B, por 1. Pero esto es igual a la norma de A por la norma de B. Es más, es menor o igual. Entonces aquí tenemos nuestra desigualdad. Para establecer la igualdad, cuando A es un múltiplo escalar de B, pues vemos que pueden ocurrir dos cosas. Que el ángulo entre ellas, entre los dos vectores A y B, sea 0 o que sea pi. En cualquiera de los dos casos, tenemos que el valor absoluto del coseno es 1, porque coseno de 0 grados es 1, o coseno de pi es menos 1, y el valor absoluto de ambos números de 1 y menos 1 es 1, con lo cual tendríamos la igualdad establecida en la última parte de este corolario. Ahora vamos a establecer unos ejercicios de rutina solo para manejar estas definiciones que hemos dado de producto por escalar y ángulo entre vectores. Tenemos como primer ejercicio calcular el producto punto entre los vectores A y B si están dados como está aquí establecido. La solución no es más que seguir la definición de producto punto. Entonces veamos. Hacemos entonces aquí lo siguiente. El producto punto de A con B sería dado por 2. Lo debemos de multiplicar con menos 3 más. Ahora el 10 lo debemos de multiplicar. Aquí observen ustedes que la componente J en J no está. O sea, la segunda componente es 0. Así que 10 lo multiplicamos por 0. Y finalmente tenemos que menos 12 lo multiplicamos por 4. Al efectuar estas operaciones tendríamos aquí menos 6, tenemos acá 0, aquí tendríamos menos 48. Y al efectuar aquí esta operación tendríamos menos 54. Ahora vamos a hallar el ángulo entre dos vectores dados, el ángulo al grado más cercano, es decir, pues como lo se estableció en el teorema, este ángulo debe estar entre 0 y pi. Entonces vemos que este ángulo, por el teorema que hicimos, que demostramos, el ángulo era igual al coseno inverso del producto punto entre A y B sobre sus normas respectivas. Esto es lo que habíamos establecido en el teorema que se probó previamente. Entonces lo que tenemos que es identificar cada uno de estos vectores, por ejemplo con A, con el vector A, y este otro vector con el vector B. Como por una de las propiedades el producto interno es conmutativo, pues es indiferente cuál de los dos llamemos A o B. No importa. Entonces para establecer este resultado, pues calculemos este cociente. Damos el producto de A con B, producto escalar, y dividámoslo sobre las normas, el producto de las normas de los vectores A y B. Bien, hagamos aquí los cálculos. Entonces tendríamos que este producto, siguiendo la definición de producto interno, sería la primera componente de este vector acá, que es 0, porque no está el i, es 0, multiplicada por la primera componente acá, este otro vector b, que llamamos b, menos 2, más, por la definición, estamos siguiendo la definición, esta definición, a1 por b1, más
A2 por B2 más A3 por B3, donde A era el vector de componentes A1, A2 y A3. Y el vector B era el vector de componentes B1, B2 y B3. Entonces, prosigamos. Entonces, la primera componente que era 0, por la primera componente acá de este vector que es menos 2. Ahora, la segunda componente que es 7, por la segunda acá que es menos 1, más 19, 0. Esto por un lado. Ahora calculemos las normas. La norma de A sería la raíz cuadrada de la primera componente al cuadrado, que es 0 al cuadrado, más la segunda componente que es 7 al cuadrado, más la otra componente que es 19 al cuadrado, por la otra norma, que sería la primera componente aquí, que es menos 2 al cuadrado, más la segunda componente que es menos 1 al cuadrado, más la tercera componente que no está, es 0 al cuadrado. Bien, efectuemos estos cálculos. Al efectuar aquí el numerador de esta fracción, tendríamos acá arriba 0, aquí menos 7, acá 0, o sea, sumar 0 da igual. Sobre estas normas, aquí nos daría, haciendo los cálculos respectivos, raíz de 49 por un lado, eso me da 49, raíz de 0 al cuadrado a 0, 49, más el 19 al cuadrado, que da 361, por la otra raíz, que nos daría aquí menos 2 al cuadrado, que nos da 4, por menos 1 al cuadrado, que nos da 1, más 0 al cuadrado, que da 0, que no lo sumamos. Efectuando aquí, entonces nos queda raíz de 7 sobre menos 7 sobre la raíz de 410 por la raíz de 5. Haciendo operaciones en la calculadora, metiendo esta cantidad aquí en una calculadora científica, tendremos que teta, el coseno inverso de esta expresión, de menos 7 sobre raíz de 410 por la raíz de 5. Este coseno inverso da aproximadamente igual a 99 grados. Y ese sería el ángulo entre los dos vectores dados. Bien, amigos, creo que no es más por el momento. Posteriormente realizaremos otro video de otros ejercicios siguiendo esta sección 5. Que la pasen bien. Hasta la próxima.